En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Hermanos y amigos, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a hablar sobre la interpretación de la historia. Y para ello vamos a leer en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, que dice así: Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció por medio de los profetas. A medida que pasa el tiempo y los acontecimientos se vuelven más agudos, el sufrimiento, los conflictos que hay en el mundo, nación contra nación, y todo lo que nosotros observamos y vemos a través de los medios de comunicación, nos asombra esto. A veces nos llena de temor, de aprehensión respecto al futuro. Y es cuando comenzamos nosotros a preguntarnos qué suerte le va a deparar a la humanidad entera. Y ahí vienen entonces las especulaciones y las gentes se llenan de temor a causa de esas especulaciones, porque no son halagüeñas, no son especulaciones que lleven al hombre a ser optimista, sino todo lo contrario, pesimista. Y es bueno entonces hablar sobre la historia y preguntarnos si la historia tiene control, si lo que está sucediendo está en las manos de Dios o no lo está. El asunto es que el punto más importante que destaca las Sagradas Escrituras es que la historia es un proceso de cumplimiento de los designios y del propósito de Dios. Dios es soberano. La Biblia lo presenta a Dios como el que tiene control de todos los acontecimientos que ocurren en el mundo. Dice el Señor que aún los cabellos que se nos cae de la cabeza están contados. Y también el Señor dice que no cae un pajarillo del cielo a la tierra, sino es por voluntad divina. Todo, a la luz de las Sagradas Escrituras, está controlado por nuestro Creador. Pero para poder tener una interpretación correcta de la historia, tenemos que estudiar entonces que hay dos clases de historia: la historia secular, que la escriben los historiadores después de investigar concienzudamente, arduamente, todos los acontecimientos que han ocurrido en ciertos países importantes y sobre todo los acontecimientos que ocurrieron cuando surgieron los imperios, porque a través de todo el tiempo han surgido imperios, países poderosos que pretenden dominar el resto de los países del mundo. Hay pues entonces una historia secular, es decir, se dedica a estudiar los acontecimientos que han ocurrido en diferentes lugares y continentes de esta tierra. Pero hay una historia sagrada. La palabra lo dice, que es una historia que es escrita desde la perspectiva de las acciones de Dios que está operando a través de la historia de la raza humana. Si Dios controla la historia, si todo está bajo la autoridad, el dominio y el conocimiento
de Dios, entonces Dios ha actuado a través de la historia. Y Dios ha querido en su voluntad dejarnos registro de los tratos que Él ha tenido con los seres humanos y especialmente con su pueblo Israel. Dios utilizó al pueblo de Israel a través de los profetas para poder poner por escrito los acontecimientos más importantes y relevantes que Dios ha ejecutado a favor de la raza humana. Entonces hay una historia sagrada. Y esta historia sagrada se revela en las Sagradas Escrituras. Y el autor principal de esta historia es el Espíritu Santo, que ha inspirado a todos los que escribieron, un total de más de 40 autores de las Sagradas Escrituras, que escribieron un número de 66 libros. Y ahí está revelada la voluntad de Dios, los designios de Dios, qué es lo que Dios quiere y demanda de su criatura, el hombre, y especialmente de aquellos que han sido escogidos y llamados por Dios y que son llamados sus hijos. Principalmente a través del Evangelio somos llamados hijos de Dios, nacidos otra vez por la acción del Espíritu Santo, por medio de la fe que es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces existe una historia secular que ven los acontecimientos desde la perspectiva humana. Es una historia que contiene muchos errores porque el hombre no es infalible. Y está la historia sagrada, que es, la Biblia se dice que es inerrante, es decir, que no tiene errores y que es plenamente inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La historia sagrada o historia bíblica de la salvación, la raíz de esta historia de la salvación se encuentra, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Dios nos ha revelado cómo Él creó los cielos y la tierra, cómo la materia surgió. No había nada, entonces Dios hizo el universo. Háganse los cielos y la tierra. Y Dios empezó entonces a actuar en el universo físico, a crear las grandes galaxias que ahora vemos nosotros, que son miles y que los hombres no encuentran el borde del universo tan inmenso y tan grande es la creación del Señor. Y también Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y entonces Dios narra desde el principio que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, inocentes, sin culpa, sin falta alguna, pero con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Les dio lo que los teólogos llaman el libre albedrío, que es la capacidad de poder tomar sus propias decisiones y hacerse responsable delante de Dios de estas decisiones. Entonces, la raíz de la historia de la salvación se encuentra en el Antiguo Testamento. Si usted quiere saber todo lo referente a la raza humana, tenemos que ir a los principios, al Génesis, donde Dios nos habla de cómo creó a Adán y después a Eva. Y también nos narra la historia sagrada sobre la dignidad del hombre, porque Dios le dio la capacidad al ser humano de gobernar todo. Él es el virrey del mundo creado. Dios le dio autoridad al ser humano de enseñorearse de toda su creación. Pero también las Sagradas Escrituras, la historia sagrada nos narra de la caída del hombre, cómo Eva fue tentada y engañada por Satanás, y luego Eva instó a Adán a transgredir el mandamiento que consistía en no comer de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Y nos narra también cómo Dios los confronta y cómo Dios emite juicio sobre Eva, sobre Adán, y también emite juicio sobre la serpiente, que fue el instrumento que Satanás, un ángel caído, Lucifer, él instó a Eva a transgredir el mandamiento de Dios utilizando la serpiente. Todo eso se narra en el libro de Génesis, cómo la humanidad se desarrolló y las consecuencias del pecado, que consistió en estar separado el hombre de su creador, y también las relaciones tergiversadas, corrompidas entre seres humanos, de tal forma pues que la Biblia nos narra que Caín, descendiente de Adán y Eva, mató a su hermano Abel. Entonces, ahí está la narración de los principios en cuanto a la historia sagrada. Por eso todo ser humano debe de leer las Sagradas Escrituras para enterarse quién es el ser humano, cómo Dios lo creó, que el ser humano ciertamente no desciende de ningún animal, sino que el ser humano tiene un gran honor y una gran dignidad. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de su creador, de Dios. Él dijo solemnemente: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y también se narra desde el principio, se anuncia de que Dios quiere redimir a la raza humana, y habla de un descendiente de la mujer, que ese descendiente de la mujer es Jesucristo, que nació de una virgen. Por eso se dice que es descendiente de una mujer. Y que hay un conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre Cristo y el diablo, y que se anuncia que Cristo vencerá y dará un golpe mortal en la cabeza a la serpiente, que es Satanás, y que Satanás solamente le morderá el calcañar, una referencia a la muerte de Cristo en la cruz. Pero a los tres días después de su muerte, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Así que la raíz de la historia de la salvación se encuentra en Génesis, en las primeras páginas. Se cumple la promesa de la redención del ser humano en la encarnación, en la vida, muerte, resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tercer lugar, culmina la historia de la salvación en la segunda venida de Cristo y en el establecimiento de su reino eterno. Este pecado, esta maldad, todo lo que nosotros vemos, está profetizado que esto va a terminar, que el bien triunfará sobre el mal, que Jesucristo triunfará sobre Satanás, que la vida eterna estará manifiesta y que la muerte cesará. Las Sagradas Escrituras dicen que ya no habrá más llanto, ni dolor, ni temor, ni angustia, porque Dios hará todas las cosas nuevas. La historia sagrada revela esto. Las Sagradas Escrituras, en esos 66 libros, Dios nos va revelando su voluntad. Y la pregunta que nosotros los seres humanos hacemos: ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi destino? Esas preguntas que hablan de la identidad de la raza humana, esas preguntas son respondidas en la historia sagrada, que es las Sagradas Escrituras. Y es respondido y se habla del principio de la tragedia y caída del ser humano en el pecado, de la esclavitud que el ser humano tiene sobre sí a causa de que Satanás lo agobia, y el triunfo de Cristo en la cruz, porque Cristo en la cruz es el centro de la historia del ser humano y la esperanza también del ser humano hasta el final, cuando hay un cielo nuevo,
una tierra nueva donde morará la justicia. Eso es un resumen de la historia sagrada. Y también debemos de entender que Dios es Señor y soberano de la historia. Dios gobierna tanto en el cielo como en la tierra. La oración que Cristo enseñó que debemos de orar para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. Dios es el Rey de reyes y Señor de los señores. Él pone y quita reyes, Él pone y quita los gobernantes. Dios es soberano. Todo está bajo el control. Las pestes, como en este caso del COVID, las pestes que han habido a través de la historia, los acontecimientos, todo está bajo el control de Dios. Todo lo que sucede en la naturaleza, que está maldecida a causa del pecado del ser humano. Todo está bajo el control del Señor. En esta historia del ser humano, en esta historia que es narrada en las Sagradas Escrituras, Dios es el Señor, Dios es el soberano, soberano en el cielo. Cristo dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, le dijo a la iglesia: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Así que esto es un resumen de la historia sagrada. Vendrá un cielo nuevo, una tierra nueva, estaremos con el Señor para siempre, ya no habrá más pecado porque Cristo ha triunfado sobre el pecado, ya no habrá más muerte porque Cristo venció la muerte al resucitar al tercer día, y ya no habrá más dolor y clamor. Todo será perfecto en la presencia del Señor. Así que meditemos en esto. Mañana vamos a continuar con este tema de la interpretación de la historia y de cómo Cristo es el centro de la historia. Lo espero pues mañana para que estudiemos juntos esta materia de escatología, la interpretación de la historia. Dios le bendiga, Dios le guarde y le proteja, y confíe en el Señor, que todo está bajo la soberanía de Él. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.